El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego, al agua, para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús les replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues nos encontramos con un pasaje del Evangelio de Marcos bastante largo, ¿no?, en el que van a ocurrir pues varias cosas alrededor de aquel muchacho que estaba poseído por ese espíritu sordo y mudo. Y podemos nosotros pues destacar que los discípulos no habían podido liberar a aquel muchacho de aquel espíritu, y la desesperación, podríamos decir, de los familiares, el papá de aquel muchacho, que acuden a Jesús y que buscan a Jesús ante la imposibilidad de ellos poder liberar a aquel joven, ¿no? Jesús aprovecha siempre cada acontecimiento para dar una enseñanza y una lección. Nosotros podemos coger el Evangelio y buscar cada pasaje que nos aparece y darnos cuenta de que en un análisis profundo pues prácticamente no hay ni una palabra que esté fuera de lugar, ¿no? Toda tiene un sentido muy profundo, aunque muchas veces a primera vista o en la primera interpretación pues no nos demos cuenta, o por nuestro desconocimiento de algunas cosas pues tampoco podamos entender del todo, comprender del todo o darnos cuenta de todo lo que implica el mensaje del Evangelio. Pues Jesús le va a recriminar a la gente la incredulidad que tiene la gente para aceptar precisamente el poder de Dios, ¿no?
Por eso le preguntan a Jesús y le dicen como que si es posible, ¿no? Y entonces Jesús dice, bueno, para Dios nada es imposible. Ese es el primer mensaje que Jesús quiere transmitir, ¿no? Y primero, pues le va a recriminar a aquella gente la duda acerca del poder de Dios, ¿no? Porque es algo que se hace presente siempre en el ser humano, se hace presente en nosotros. Siempre tenemos la duda de que si Dios puede hacer algo, que si tiene el poder para hacer algo, y se nos pasa de la mente pues ese calificativo que siempre le damos a Dios de todopoderoso, ¿no? Entonces, si Dios es todopoderoso, pues tenemos que creer en que Él verdaderamente tiene el poder para hacerlo. Nosotros sí no lo tenemos. Si no lo tenemos, y eso se explica por lo cual los discípulos pues no lo habían podido hacer. Entonces, es con Jesús que nosotros podemos hacer grandes cosas. Por sí solos no lo podemos hacer. Tuvieron que llamar a Jesús. Y precisamente para Jesús dejarnos a nosotros esa enseñanza. Nosotros por nuestro propio poder o nuestra propia virtud no podemos hacer milagros. Nadie puede liberar a otro ser humano de una posesión de un espíritu sin la ayuda de Jesús o sin Jesús, ¿no? El sacerdote cuando celebra la Eucaristía, pues no puede realizar la transustanciación, que es la consagración, la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo sin Jesús, porque es Jesús quien actúa a través del sacerdote. Cuando decimos que alguien tiene el don de la sanación, que alguien ha podido realizar un milagro para sanar a alguien, esa persona no lo ha podido hacer sin Jesús. Jesús ha usado a esa persona que ha sido un instrumento de Dios, ¿no? Entonces, dejando a Jesús fuera de nuestra vida, pues no podemos hacer nada de estas cosas. Jesús va a liberar a aquel muchacho que estaba poseído desde bien joven, desde niño. Dice el papá, si podemos pensar en un tormento muy largo, no solamente para aquel niño que lo sufre en persona, que lo había arrojado al fuego, que lo había arrojado al agua, sino también el de la familia, porque siempre los familiares, especialmente los padres, van a sufrir con cualquier tipo de situación que vivan sus hijos. Y este encuentro con Jesús pues hace que aquel muchacho quede liberado, porque es Jesús quien nos libera. Es Jesús quien ha venido no solamente a darnos el perdón, la salvación, sino también a darnos la libertad. Y aquel muchacho pues recibe esta libertad por parte de Jesús. Luego dice el Evangelio, aquellos discípulos pues reunidos con el Señor le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y entonces Jesús le va a recordar, hay clase de demonios que no sale sino a fuerza de oración y ayuno. Y entonces podemos nosotros hablar también de la oración y del ayuno. La oración, pues, aquello que nos pone en esa sintonía con el Señor. Es aquello que nos hace entrar en esa comunión íntima, en ese encuentro personal, donde nosotros, pues, nos ponemos en las manos de Dios y donde le pedimos al Señor, pues, que Él sea quien actúe a través de nosotros. Y el ayuno, pues, también es aquello que nos ayuda a dominar el cuerpo, a tener un dominio sobre los deseos del cuerpo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros podemos tener un dominio acerca de los deseos del cuerpo, estamos dando lugar al Espíritu, a que el Espíritu sea quien actúe en nosotros. Por eso hay que tener una disposición para que el Señor pueda actuar a través de nosotros. A veces pensamos que cualquier persona puede hacer una liberación de alguien que esté poseído por un espíritu, ¿no? Y cualquier persona no lo puede hacer. Tiene que ser una persona que tiene una preparación para eso, espiritual, una persona pues también que tiene
esa autoridad por parte de la Iglesia para hacerlo, porque pues se necesita, como dice Jesús, estar preparado a través de la oración y del ayuno, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos ser instrumento de Dios en la manera en que nosotros vamos dejando que sea Él quien vaya llenando nuestra vida, que vaya ocupando el centro de nuestro ser, para que no seamos nosotros, como decía San Pablo, no soy yo, sino Cristo quien vive en mí, sino que sea el Señor quien actúe a través de nosotros. Y para eso tenemos que tener fe en que el Señor, pues, todo lo puede, que para Dios no hay nada imposible. Humanamente para nosotros, como seres limitados, sí, pero para Dios no. Por eso nuestros actos tienen que siempre estar pues en comunión con el Señor, para que Él pues sea quien nos guíe, nos lleve y que nos dé la fortaleza que necesitamos para poder nosotros pues realizar en su nombre y con Él grandes cosas. Amén.